Esta noche, en Enlace México, la Organización de Naciones Unidas urge al gobierno mexicano a investigar los hechos sobre agresiones contra manifestantes pacíficos y periodistas en la marcha de la Generación Z. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar su plan de paz para Gaza. Asegura que será dirigido por él. Y el primer enfrentamiento armado del movimiento revolucionario de México fue el 18 de noviembre de 1910 en la casa de los hermanos Cerdán, en Puebla. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer que nos acompañen en esta edición de su noticiero Enlace México. Estamos transmitiendo para todos ustedes que se encuentran en la Unión Americana y son nuestra gran comunidad migrante y se enlazan a través de Mexicanal, como es costumbre, y también para todos ustedes que utilizan nuestras distintas plataformas. Aparece en su pantalla todas nuestras redes sociales, enlácese, visite nuestro portal enlacemexico.tv y también recuerde que tenemos nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para mantenernos enlazados. Puede mandarnos saludos, comentarios, sugerencias, audios, fotos, lo que sea. Nos da siempre mucho gusto saber de ustedes. Vamos a dar inicio con la información, si le parece, y vamos a compartirles algo de lo más destacado que sucedió este día en nuestro México. Ante los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la autodenominada Generación Z el pasado sábado en diversos estados del país, la relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, urgió al gobierno mexicano a investigar los hechos sobre las agresiones contra manifestantes pacíficos y periodistas. A través de un pronunciamiento se dijo preocupada por el uso de la fuerza y de armas menos letales. Por este motivo enumeró 5 acciones que recomendó al gobierno: detener la estigmatización de la protesta pacífica, respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos, investigar posibles infiltraciones, incluso de posibles agentes provocadores para causar caos y justificar la dispersión. El gobierno canadiense actualizó su alerta de viajes hacia México y recomendó evitar trasladarse a 3 estados en particular debido a la violencia y delincuencia organizada. En su alerta de viajes actualizada el 13 de noviembre, el gobierno canadiense pide extremar precauciones en México debido a los altos niveles de delincuencia y secuestros. Llama a evitar viajes no esenciales a Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. También alertó que los grupos criminales, incluidos los cárteles de la droga, operan con gran intensidad en todo el país y son frecuentes los enfrentamientos entre cárteles o bandas por el control del territorio, las drogas y las rutas de contrabando. El flujo migratorio por territorio mexicano disminuyó en 86.5% entre enero y septiembre de este año en comparación con el mismo periodo de 2024, situación que es perceptible debido a la detención de extranjeros sin permisos legales de tránsito en el país. De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se registraron 135,224 personas capturadas al ingresar o durante su traslado por el territorio mexicano. De la cifra de detenciones de migrantes hasta mayo, el gobierno de México ha realizado el retorno asistido de 5,952 extranjeros, que corresponde solamente al 4.40% de los viajeros sin permiso de tránsito, por lo que han sido devueltos a sus países de origen. Con penas de hasta 42 años de prisión, las comisiones del Senado han concluido los cambios a la nueva ley contra la extorsión. Este nuevo instrumento jurídico busca castigar a grupos como montachoques, cárteles que cobran derecho de piso, extorsionadores telefónicos desde prisiones y falsos o auténticos elementos policiales. El dictamen establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 y máximo de 25 años. No obstante, incluye agravantes que pueden incrementar la condena de 3 hasta 17 años adicionales, sumando hasta
42 años. Asimismo, establece de 10 a 20 años de cárcel a policías, ministerios, jueces o custodios que, conociendo un acto de extorsión, se abstengan de denunciarlo, y hasta con 30 años de prisión a cualquier autoridad penal que facilite extorsiones desde un centro de reclusión. Además, 12 años de prisión a quien introduzca dispositivos electrónicos. Esas fueron las breves nacionales. Mayela Canales, de 47 años, no perdió tiempo. Desempleada hace meses, acudió a la clínica St. John's en el sur de Los Ángeles para inscribirse al Seguro Médico Estatal de California, el primero en el país que cubre a toda persona de bajos ingresos sin importar su estatus legal. Las enfermedades están ahí, no uno las busca, no es que las busquemos, pero es de gran ayuda tener cobertura médica. Mayela recibió una aprobación inmediata. Siente alivio porque antes, cuando tuvo que hacerse exámenes de rutina sin seguro, le dolió la factura. De $4,368. Debido a los altos costos, muchos inmigrantes indocumentados a menudo evitan la atención médica hasta que una dolencia se convierte en una emergencia. California ya ofrecía cobertura a indocumentados menores de 26, ampliándola a mayores de 50 en el 2022, pero a partir del 1 de enero se expandió para todos. Se estima que más de 700.000 inmigrantes indocumentados de 26 a 49 años podrán inscribirse para Medical, la cobertura de salud gratuita o de bajo costo que el Estado ofrece a residentes de California de bajos ingresos. Se calcula que al menos la mitad de quienes califiquen para Medical están en el condado de Los Ángeles. Jonathan Mejía, director regional de la clínica St. John's, ayuda a inscribir a los nuevos beneficiarios. Esta expansión va a ayudarles para poder recibir todos los servicios médicos, medicinas, ver especialistas, para ver el dentista y especialista de los ojos. Gabriela López, una madre soltera de escasos recursos, ahora podrá operarse el quiste que tiene sobre un ojo. Ahora me va a ayudar mucho porque el Medical lo va a cubrir. Legisladores de California han destinado más de $4.000 millones anuales para expandir la cobertura médica universal. Expertos estiman que el tratamiento temprano de enfermedades crónicas reducirá los costos a largo plazo. Y saludos cordiales a nuestra gran comunidad poblana allá en el área de Los Ángeles. Como siempre, con cariño desde su tierra. Nos vamos a ir a la pausa, pero veamos cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 81 centavos y a la venta en 18 pesos con 83 centavos. Así quedó la paridad cambiaria. Cierra la jornada financiera de este día. Muchas gracias a Carlos Carrillo, a Estela Chávez, Jesús Hernández Zafra. Gracias por visitar nuestra página de Facebook, por compartir, por darle like, por comentar. Gracias por visitarnos. Vamos a la pausa. Seguimos. Enseguida, el Papa León XIV instó a adoptar acciones concretas contra el cambio climático desde la COP30. Además, la Revolución Mexicana inició el 18 de noviembre en Puebla, en la casa de los hermanos Cerdán. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y, como ya es costumbre, hechos y personajes que marcaron la historia en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1910, en Puebla, 30 policías al mando de general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de Aquiles, Carmen y Máximo, quienes han sido delatados a las autoridades porfiristas, teniendo que empezar la revolución 2 días antes de lo previsto por Madero. En 1945, en México, es recibido el Escuadrón Militar 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Las efemérides de una fecha como hoy. Y vamos ahora a la información del panorama mundial. Tenemos listo ya nuestro recuento de información que consideramos destacada este día en el mundo. Se lo presentamos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de aprobar su plan de paz para Gaza, que incluye la creación de una fuerza internacional de seguridad y determina un proceso de desmilitarización en el enclave palestino. La resolución fue adoptada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia. El texto establece la formación de una fuerza internacional de estabilización con un mandato hasta diciembre de 2027. Su función principal será garantizar la seguridad de las fronteras entre Gaza, Israel y Egipto, proteger a la población civil, facilitar los corredores humanitarios y colaborar en la creación de una nueva fuerza policial palestina. El Papa León XIV instó a adoptar acciones concretas frente al cambio climático y lamentó la falta de voluntad política de algunos. En un mensaje enviado a las iglesias particulares del sur global reunidas en el Museo Amazónico de Belém, Brasil, en el marco de la COP30, aún hay tiempo para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5 grados centígrados, pero la ventana se está cerrando, alertó el pontífice, que reconoció algunos avances internacionales en materia ambiental, aunque los consideró insuficientes. Sobre los impactos de la crisis climática, León XIV alertó de que la creación clama en las inundaciones, sequías, tormentas y en un calor implacable, y señaló que 1 de cada 3 personas vive en gran vulnerabilidad debido a estos cambios. El gobierno de Polonia abrió una investigación tras una explosión ocurrida este lunes en una línea férrea utilizada para el tránsito de ayuda hacia Ucrania. Las autoridades señalan directamente la posible implicación de servicios de inteligencia extranjeros en lo que han calificado como un acto de sabotaje planeado y ejecutado con intenciones de afectar el suministro de recursos al país invadido por Rusia en 2022. El primer ministro polaco Donald Tusk visitó la zona del incidente y enfatizó la gravedad del episodio. Advirtió que la línea afectada es utilizada diariamente por más de 100 trenes y cumple una función determinante como corredor logístico con destino ucraniano. Esta ruta también es de vital importancia para el envío de ayuda a Ucrania, remarcó. La Policía Nacional realizó una serie de arrestos en 5 provincias españolas contra varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las 2 principales organizaciones narcotraficantes de México. Entre los detenidos se encuentra un empresario español que se encargaba de encubrir sus operaciones, además de un enlace de la camorra napolitana que gestionaba la logística de los envíos hasta Italia. En la operación coordinada junto con la DEA y la policía neerlandesa fueron detenidas una veintena de personas acusadas de introducir grandes cantidades de cocaína y metanfetamina desde Latinoamérica para distribuirla por toda Europa. La investigación comenzó este año cuando detectaron los primeros fajos de coca escondida entre maquinaria industrial de gran tonelaje perteneciente al empresario detenido. La información internacional en Enlace México. Como les decíamos el día de ayer, esta es una semana importante. Estamos en la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Y ustedes deben de saber que los hermanos Cerdán, aquí en Puebla, fueron los pioneros precisamente de la Revolución Mexicana. Se unieron al llamado de Francisco I. Madero para derrocar a Porfirio Díaz y esto resultó en un enfrentamiento armado precisamente de ese movimiento el 18 de noviembre, en una fecha como hoy en la historia. Veamos este reportaje sobre la casa de los hermanos Cerdán. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. En estos muros aún se conservan los recuerdos de uno de los sucesos históricos más importantes de nuestro país. Es aquí donde dio inicio la Revolución Mexicana. El 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán se alzan en armas, lanzan un grito de desesperado llamando al pueblo a la revolución. En esa casa de Santa Clara, ahí en la 6 Oriente 404, nada más 400, ahí exactamente es donde se iniciaron la balacera. Se adelantan los acontecimientos y empieza la Revolución Mexicana. En esta casa, la casa de los hermanos Cerdán, Francisco I. Madero confirmó los ideales del Plan de San Luis, acordando que el levantamiento a nivel nacional se llevaría a cabo el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Irrumpe la policía, el jefe de la policía, a la casa de los hermanos Cerdán, la casa de mis abuelos, y ahí es donde se empieza. Aquiles con la mano izquierda mata a Miguel Cabrera
el jefe de la policía, y desde luego esto hace que toda la policía y los federales de la ciudad y del estado se congreguen a sitiar la casa. Los hermanos Cerdán nos han dejado un legado y a la vez una enseñanza que como homenaje siempre debemos recordar. De México y por supuesto de nuestro estado. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Efectivamente, en Puebla inicia la Revolución Mexicana y cuando venga a visitarnos puede pasar y, por supuesto, visitar hoy en día el museo de los hermanos Cerdán, porque es una pieza histórica extraordinaria, de extraordinario valor y que nos recuenta, o más bien nos recuerda, esos personajes históricos que iniciaron este movimiento y que, bueno, por supuesto son tan destacados en la historia de Puebla. Terminación 0132, saludos para Marcos, Javier y Mauricio Higuera Junco. Están en Los Ángeles, California, de su familia desde Nealtican. Vamos a la pausa, seguimos. Al volver, hablaremos de cómo fortalecer nuestras defensas de forma natural. Además, analizaremos los temas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana miércoles. ...86 grados Fahrenheit, 30 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana miércoles. La mínima 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada 65 grados Fahrenheit, 18 centígrados, mínima 49 grados Fahrenheit, 9 grados centígrados. Se espera un día mayormente soleado. En Nueva York, 50 grados Fahrenheit, 10 centígrados será la temperatura máxima, la mínima 44 grados Fahrenheit, 6 grados centígrados. El día estará nublado por la mañana y soleado durante la noche. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit. Como máxima, la mínima 10 centígrados, 51 grados Fahrenheit. Se espera un día parcialmente nublado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que estemos preparados. Como todos los martes nos enlazamos con nuestro médico de cabecera. Le damos la bienvenida al doctor Arístides Arellano. Adelante, doctor, con su información. ¿Qué tal? Tengan unas buenas noches. Es un gusto saludarles como siempre. Y vamos a platicar un poquito de cómo incrementar nuestras defensas en forma natural. Esto es muy importante ya que al fortalecer nuestro aparato inmunológico, las probabilidades de enfermedad disminuyen y permiten que también si tenemos algún resfrío o algún problema de garganta o gripal, nuestro cuerpo responda mejor. También es importante entender que si tenemos un mejor estado de defensas, tal vez la enfermedad sea más benévola con nosotros y esto permitirá que obviamente nos recuperemos más rápidamente. Todos tenemos en casa cítricos, por ejemplo, lo que es la toronja, la naranja, los limones, etc. Todos los cítricos a los que tenemos acceso. Es muy importante que consumamos esta vitamina C, pero también vitamina A para fortalecer nuestros pulmones. Todo eso lo podemos obtener de las frutas, las verduras que están a nuestra disposición en los supermercados, los centros comerciales, etc. Y obviamente nosotros al consumirlos diariamente vamos a ir fortaleciendo poco a poco nuestra inmunidad. Y esa inmunidad va a permitir que tengamos obviamente una enfermedad más ligera, menos agresiva y que nuestro organismo responda más rápidamente a los tratamientos.
Espero les sirva esta información y los veo en la próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por compartirnos toda esta valiosa información, porque, por supuesto, lo más importante que tenemos es la salud. Cuídese mucho, por favor. Nos enlazamos con usted el próximo martes. De igual forma, un placer enlazarnos con nuestra experta en temas de desarrollo sostenible. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Patricia Romero Huitzil. Bienvenida, doctora. Adelante. Buenas noches, Isabela y amable auditorio de Enlace México. La música como lenguaje universal trasciende fronteras y conecta culturas. El Día Internacional del Músico de la Música está por celebrarse este próximo 22 de noviembre. No es únicamente un homenaje a quienes dedican su vida al entorno sonoro, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo la música se vincula con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por lo que la música puede ser una herramienta para los ODS. En el ODS 4 Educación de Calidad, la música fomenta habilidades cognitivas, socioemocionales y creativas. Incluirla en programas educativos fortalece la formación integral y promueve la equidad en el acceso a experiencias culturales. En el ODS 10 Reducciones de las Desigualdades, la música es un espacio inclusivo que da voz a comunidades marginadas y minorías culturales. Reconocer y difundir sus experiencias contribuye a la diversidad y a la justicia social. En el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, la música ha sido históricamente un vehículo de paz y reconciliación. Festivales, conciertos comunitarios y proyectos interculturales ayudan a construir sociedades más cohesionadas y tolerantes. Y en el ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos, la industria musical genera redes globales de colaboración entre artistas, instituciones y comunidades. Estas alianzas potencializan la difusión de mensajes de sostenibilidad y solidaridad. El Día Internacional del Músico recuerda que la música no es solo entretenimiento. Es patrimonio cultural, motor económico y herramienta de transformación social. Al alinearse con la Agenda 2030, se convierte en un medio estratégico para sensibilizar sobre el cambio climático, la igualdad de género, la inclusión y la paz. Celebrar este día implica reconocer que cada nota y cada canción puede ser parte de un proyecto global de sostenibilidad. La música, al resonar en millones de personas, se convierte en un puente hacia los valores de la Agenda 2030, un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Te veo en la próxima. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por su colaboración, como siempre, destacada sobre temas que cada día se vuelven más y más importantes y trascendentes para la humanidad. Cuídese, nos enlazamos con usted el próximo martes. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares. Sebastián Alarcón desde Huejotzingo, saludos a su tía Carmen Alarcón Ramírez en Queens, Nueva York. Silvia Carvajal desde Passaic, Nueva Jersey, saluda a su mamá. Norma Fregoso, que vive en Tepeji de Rodríguez. Fátima Blancas de Santa Clara, Ocoyucan, saludos a su nieto Fermín Carrasco, que vive en Los Ángeles. Muchos saludos y bendiciones. Gracias por el favor de su compañía. Cuídense muchísimo. Buenas tardes, buenas noches. Nos esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.